Muy bien, muy bien. Bueno, continuamos con las clases. Vamos a hacer un breve repaso de lo que... Ajá. Hacemos un breve repaso de lo que venimos viendo. El martes pasado estuvimos hablando un poco acerca de lo que es la definición básica de cultura y hablamos que hablar de cultura básicamente es hablar de costumbres, pensamientos y sentimientos, ¿no? Esto quería decir que estas cosas se muestran, se ven, se manifiestan, no hay una forma de que la cultura, digamos, quede nada más que como era el pensamiento de la Edad Media, de que cultura venía de una palabra en latín que era cultivar, y que era aquello que en ese tiempo se hablaba de cultivar el pensamiento, de enfrentar situaciones que tenían que ver con cosas que eran intangibles, no con cosas tangibles. Entonces, por eso la gente le gustaba escuchar a los pensadores, a los que escribían, se maravillaban de esas cosas, pero después hacían lo que se les daba la gana. Entonces, la verdad que después, a partir de que empezó a moverse el tiempo, ya el pensamiento dejó de ser solamente algo abstracto para poder manifestarse, para poder verse, para poder llevarse adelante las cosas. Es decir, no era algo que quedaba como en el aire, sino que era algo que necesitaba llevarse adelante, más allá de que hoy la filosofía, que es una expresión de la cultura, puede entender esto, ¿no? Hoy a través de la filosofía, que es una expresión de la cultura, la filosofía habla más del pensamiento, ¿no? De poder cultivar el pensamiento, de poder llevar adelante estas cuestiones que tienen que ser necesarias, a lo mejor, para poder llevar adelante algún tipo de doctrina o alguna cuestión que tenga que ver con eso. Entonces, hablamos que en el principio ya vimos esto de que en los pueblos del mundo, desde su fundación, van desarrollando la cultura. Entonces la cultura, a partir de la fundación de los pueblos, se empieza a plasmar en las formas de vida. Y un poco hablábamos que cultura es eso, cultura es una forma de vivir. Ya no tiene que ver tanto con lo que pensamos solamente, sino que lo que pensamos se tiene que llevar adelante. Es decir, si pensamos que somos gente buena, tenemos que ser buenos. Si pensamos que somos gente que hace el bien, tenemos que hacer el bien. No dejarlo a un nivel solamente de, como hablábamos el martes pasado, de que sea como una película de Hollywood. Estamos repasando un poco lo que hablábamos el martes pasado. Por eso veíamos que había aspectos generales, ¿no? Por ejemplo, la filosofía, como decíamos, es el conjunto de pensamientos creativos que son los que socializan al individuo. Esto es lo que estudia la cultura en lo que es la filosofía. La sociología directamente, que es una expresión también de la cultura. Estamos hablando de aspectos generales, como hablamos el martes pasado, y todavía no nos metimos en el tema. Pero sí es necesario empezar a conocer algunas cosas, porque la gente pregunta ¿por qué la cultura de la casa? Bueno, la cultura de la casa tiene que ver con la forma de vivir en Cristo. Pero nosotros tenemos que diferenciar exactamente cómo estamos viviendo, si estamos viviendo adentro de estas formas de cultura o estamos realmente viviendo en la cultura del reino. Entender esto. La sociología, decíamos, estudia el ambiente, a las personas, la sociabilización. Hay diferentes tipos, hay cultura general que tiene que ver con el conocimiento exigido a una persona para que pueda moverse en la sociedad. Está la cultura popular, que se manifiesta a través tal vez de la antropología, que eso comprende el folclore, el mito, la leyenda, la fábula, las canciones, la música popular, la artesanía y la indumentaria. Ninguna de estas expresiones culturales tienen que ver específicamente con decir estamos viviendo dentro de uno o de cual
lugar, sino, es medio aburrido esto, pero es necesario saberlo, porque nos va a introducir exactamente, como decíamos hace un rato, en qué lugar estamos viviendo, es decir, cuál es nuestra posición. Cuando hablamos entonces y decimos que somos nueva criatura en Cristo, es eso exactamente lo que debe mostrarse y no otra cosa. Entonces, un poco decíamos el otro día también y hablamos de la cultura hebrea. Y la cultura hebrea es la que se manifiesta en el Antiguo Pacto. ¿Sí? Todavía hay gente que vive de la manifestación de la cultura hebrea. La cultura hebrea se manifestaba o se manifiesta en el Antiguo Pacto. El Antiguo Pacto es ver para creer. No tiene que ver con el Antiguo Testamento, sino tiene que ver con antes de Cristo. O si usted quiere, el Antiguo Testamento es el Antiguo Pacto, pero tiene más esto que ver con las cosas que son materiales. Entonces, por eso vemos que la palabra habla de que el pueblo de Israel debía desarrollar, esto lo había establecido Dios, una serie de leyes. Para poder cumplir esas leyes iba a estar en orden delante de Dios. El pueblo, ¿qué le pasó? Nunca pudo cumplir esas leyes. Entonces siempre estuvo en desorden delante de Dios. Y aún en el día de hoy hay muchos que todavía creen que por establecer un orden o algunos requisitos, como decíamos el martes pasado, nosotros estamos dentro de lo que es el cuerpo de Cristo. Para estar dentro del cuerpo de Cristo, para poder entender, mejor dicho, lo que es el cuerpo de Cristo, necesitamos haber nacido de nuevo. Al nacer de nuevo ya no pertenecemos más a lo viejo, sino que todas las cosas son hechas nuevas. Y esto incluye aún el pensamiento de decir que tal o cual cosa es la que Dios me permite a mí para poder crecer. Esto es un pensamiento que está en el Antiguo Pacto, porque yo ahora empiezo a caminar de acuerdo a las cosas que no veo. De eso se trata la fe. La fe se trata exactamente de esto, de empezar a caminar sobre aquellas cosas que no veo. Entonces todo lo que veo yo lo puedo adjudicar a Dios y eso va a ser muy natural, va a ser moverme en lo viejo, es decir, va a ser todavía moverme sobre las cosas que veo, sobre lo material. Entonces, si me va bien, voy a decir, Dios me está bendiciendo. ¿Y qué pasa si me va mal? Dios no me bendice. Esto es una cuestión que tiene que ver con el Antiguo Pacto, con algo que ya fue pasado, no que haya sido malo, que si no ya pasó, porque en Cristo están hechas nuevas todas las cosas. Quiero hacer hincapié de algo que hablamos el martes pasado en esto, pero fundacionarnos en esto, porque sin poder establecer nuestra posición, es decir, si estamos en Cristo ya no vamos a pensar como se pensaba antes. Porque justamente como vamos a ver hoy en parte, ya no tenemos la mente, una mente atrofiada, ya no tenemos ni siquiera nuestra mente, ahora tenemos la mente de Cristo. Entonces, el origen de la cultura, como vamos a ver dentro de un ratito, ya tiene otro fundamento, entonces ya no importa, esto era lo que el apóstol Pablo hablaba todo el tiempo, no importa las circunstancias que me rodean. El escenario en el que vivió Jesús fue un escenario contradictorio. ¿Estamos de acuerdo en esto? Él estaba en un... Israel en ese momento estaba siendo gobernado, había sido invadido por el Imperio Romano. Era un escenario que todos estaban esperando que venga el gran libertador. Y Jesús rompió ese mito, esa cuestión de ver para creer, porque dijo ahora, más bienaventurados serán los que no vieron y creyeron. Y eso empieza a romper el mito de que a mí me va bien si las cosas están bien y recibo la bendición de Dios, y si están mal las cosas no estoy recibiendo la bendición de Dios. Pablo fue un hombre que vivió después que se convirtió, después del encuentro que tuvo con Jesús, más tiempo en la cárcel, podemos ver, que lo que él recorrió la tierra, o por lo menos la mitad y la mitad. Sin embargo, su vida fue una vida exitosa. He acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me espera la corona de justicia, la cual echaré a los pies de mi Señor. O sea, este principio antiguo de ver para creer no significa que todas las cosas a mi alrededor
están de acuerdo a lo que Dios me pide. Porque en la cruz se terminó con ese concepto. Eso es lo que Jesús llevó a la cruz y eso es lo que yo debo juntamente con Cristo ver crucificado allí en la cruz. Porque esto es parte del pensamiento, del sentimiento que tiene que mostrarse, porque si no, no me diferencia nada de un tipo exitoso. A un tipo exitoso le va bien. ¿Por qué los cristianos no somos exitosos? Yo no estoy hablando de eso, yo no estoy hablando de que es un denominador común, porque la palabra no lo establece como un denominador común. Pero es interesante el poder proyectarnos en la cultura, es decir, en lo que Dios piensa, porque ese es nuestro pensamiento. Dice la palabra que nosotros ya no tenemos nuestra mente, leíamos el otro día, sino tenemos la mente de Cristo. Usted imagínese al pueblo de Israel, porque esto era lo que sucedía en la cultura israelita. Ellos se imaginaron a Dios y mientras Moisés estaba en el monte, ellos se imaginaron a Dios y ¿qué es lo que hicieron? ¿Se acuerda lo que hicieron? Un becerro. Esa era la imagen que tenían de Dios, pero sí ellos habían visto los milagros. Ellos habían visto cosas tremendas de las cuales Dios los libertó. Pero se imaginaron a Dios porque no le conocían. No dejaron de confiar en Dios, pero dijeron, vamos a adorar a Dios. Hagamos un becerro como tienen los demás pueblos. Había que manifestarlo, había que mostrarlo. Ellos se imaginaron. Y esta es la cuestión de que nosotros imaginamos porque no conocemos a Dios. Entonces imaginamos que si nos va bien, Dios está con nosotros. Imaginamos que es la voluntad de Dios hacer las cosas porque vamos a la iglesia. Imaginamos esto, imaginamos lo otro porque no le terminamos de conocer. Cuando la esencia de la palabra en la cultura del reino nos llama exactamente a conocer a Dios. Justamente el otro día leíamos en Gálatas 2:20 y en el Salmo 127:1, porque el Salmo 127 tiene que ver con la casa, con la construcción. Es decir, nosotros no podemos dejar a Dios afuera de la construcción de nuestra casa. Cuando vienen los momentos de alarma en nuestra vida, de situaciones que se nos plantean en la vida, lo primero que vamos a hacer es reclamarle a Dios. El tema es que nosotros fundamentemos, porque es parte de nuestra cultura, es decir, es parte de lo que nosotros vamos a hacer, es todo lo que vamos a hacer ponerlo en las manos de Dios. Si las cosas no las ponemos en las manos de Dios y dejamos que el tiempo corra, claro, obviamente que cuando el tiempo corra y nos va a ir mal, ahí vamos a estar en la duda y vamos a decir, bueno, el Señor no nos acompañó o esto no es de Dios. Pero si yo estoy seguro de que Dios está conmigo, no importa si me va mal. Porque esa es otra parte de la cultura cristiana de este tiempo. Si me va bien es de Dios, si me va mal no es de Dios. Y Dios no se maneja de acuerdo al pensamiento nuestro, se maneja de acuerdo a su pensamiento. Por eso la Biblia dice, mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Y esto es un tema que lo vamos a tener que plantear en nuestra vida, porque tiene que ver con lo que vamos a enfrentar, porque ahí es Dios donde nos va a enseñar a poder establecer que ya no pensamos nosotros, sino que piensa Él. Entonces, cuando hablamos exactamente de lo que dice la palabra allí en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, es poder entender que muero a mí, mis pensamientos, y en esto de que soy exitoso porque las cosas me van bien, Dios está conmigo, entonces soy exitoso, no tiene que ver con el pensamiento de Dios. Porque si yo muero, dejo la mente, imaginemos esto, dejo en blanco todo y tengo que volver a empezar. Y de eso se trata la cultura de la casa, es volver a empezar. Porque yo voy a empezar a establecer ya mi vida sobre el nuevo pacto. Esta es mi sangre en el nuevo pacto que por vosotros ha sido entregada, ha sido dada. La libertad de la sangre produce en nosotros nueva vida. Entonces en la nueva vida ya no pensamos como pensábamos antes. Si antes pensaba que Dios estaba conmigo y todas las cosas me iban a ir bien, estoy equivocado ahora. Porque Dios va a seguir al lado mío aunque las cosas vayan mal. Entonces eso va a quitar sobre mi vida la presión de ser un hombre o una mujer exitosa. Y ahora vamos a ver por qué tiene que ver esto con lo que Dios quiere hablarnos. Porque
Decíamos, ya no vivo yo, entonces hay muerte, el yo muere, más vive Cristo en mí, entonces la vida de Cristo empieza a gobernar mi vida, empiezo a vivir la vida de Cristo. Y vuelvo a decir, es una nueva vida, ya no tiene que ver con lo viejo, sino tiene que ver con lo nuevo. Y las cosas nuevas, imagínense esto, ¿no? En lo nuevo, yo no le puedo decir a Ludmila que vaya a manejar un auto. Si yo, en las cosas de Dios, hay muchas personas hoy en día que son como Ludmila. Tienen 20 años de cristiano, pero todavía no pueden hacer nada con su vida porque son niños espirituales. ¿Cómo noto que esto es una cultura? Yo creo que por los años que voy a la iglesia, bueno, yo hace muchos años que voy a la iglesia, bueno, a ver cómo es el producto de esos años, cómo es el crecimiento tuyo en esos años. ¿Qué es lo que estoy viendo en tu vida? ¿Qué es lo que estamos viendo? Cuando alguien habla de madurez, habla de crecimiento, es inmadura la persona. Bueno, usted quiere llamarlo de esa manera, llamémoslo de esa manera. El producto, es decir, lo producido en la vida mía, tiene que mostrar a Jesucristo. No me mostrará a mí, aún yo con todas mis falencias y vos también. Todas nuestras falencias van a estar puestas. Por eso, lo que vamos a mostrar tiene que ser un reflejo de lo que pensamos y de lo que sentimos. Yo no puedo vivir sintiendo toda la vida duda, o miedo, o tristeza o angustia. No puedo vivir de esa manera. Es muy bueno pensar esto, ¿no? Porque es lo que hablábamos el otro día. Yo creo que, por ejemplo, durante mucho tiempo en nuestra vida nos hemos dedicado a conocer de Cristo o a conocer de Dios. Entonces, estos encuentros que vieron salen de lo común, porque la verdad a mí no me interesa que la gente venga a estudiar acá. No me interesa que vos vengas a estudiar acá. Porque eso es lo que hemos hecho por años. Hemos venido a conocer de Cristo. Entonces hemos venido a contar historias. ¡Ay, qué lindo! Vamos a leer, vamos a colgar a ver lo que dice el pastor famoso fulano. ¡Qué bueno que es esto! Mira, este pensamiento de Mengano. Cosas muy lindas que se cuelgan en Facebook, que se bajan para las redes sociales y se ponen, que es algo de conocer de. Pero el tema es, en este tiempo nuevo para la iglesia, no la iglesia vida plena. Cuando hablo de iglesia no hablo de iglesia vida plena, sino que hablo de la iglesia de Jesucristo, es conocerle a Él. Porque conocer de es memorizar versículos, estudiar, es llenarnos de requisitos, y esto es una de las cuestiones que hablábamos el otro día. La cultura por muchos años de la iglesia fue llenarse de requisitos. Entonces se marcaron las denominaciones, están los bautistas, los pentecostales, la comunidad, fulano, mengano, aquel, el pastor el otro. O sea, durante mucho tiempo, y cada lugar, cada una de esas secciones o cada una de estas cuestiones tienen requisitos. No, yo me voy con porque a mí me gusta cómo cantan. No, yo me voy allá porque tiene una palabra tremenda. Y yo me voy para aquel lado porque son más abiertos. Y yo me voy para este lado no porque a mí me gusta ser más cerrado. Pero ¿y Dios qué piensa acerca de todo esto? Esto es una cultura que se ha venido trabajando durante muchos años y lamentablemente se ha permitido. Pero hoy Dios está llamando a morir. Dios está diciendo hay que morir, porque de esto no se trata. Entonces decíamos, hay dos partes, y ahí terminamos un poco el martes pasado, porque decíamos, hay dos partes. Una parte está en relación a lo que me toca vivir hoy. Y otra parte tiene que ver, que es la que anhelamos todos, es cuando Cristo venga. Porque si yo me voy a la parte cuando Cristo venga, voy a ver todas las calles de oro, voy a ver el mañana que será mejor, donde todos vamos a dejar de sufrir, donde ya no habrá más tristeza, ni llanto, ni más dolor, y ya bla, bla, y bla, 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 bla. Y eso es lo que va a suceder mañana. Y mientras tanto, ¿qué estamos haciendo? Mientras tanto se nos están yendo los días, se nos está pasando la vida, y estamos parados en una posición que nos hace imaginar a Dios y no realmente conocer de Él. Por eso tenemos que frenar en el lugar donde estamos, porque el mundo, mire, con todas las cosas que estamos, es como decir,
Yo escucho muchos comentarios de este tipo, no, pues ya la venida está cerca. Miren, la venida del... Esto otra vez volver a esto que decíamos recién, la posición de mañana, ¿no? La posición de pensar a futuro y no ver lo que sucede hoy. Podríamos decir tantas cosas, desde la persecución romana a días, meses de que Jesucristo fue arrebatado, de acuerdo a la promesa de Dios, que el hombre está diciendo, ya viene el Señor. De hecho, que Juan dice, Él viene pronto. Pero esto es una condición nuestra que nos debe imponer, no el temor, ni la asociación de decir, bueno, vamos a esperar que Él venga, sino esto es una condición para darnos más impulso, para darnos más firmeza, en poder llevar el mensaje de Dios, el poder vivir la vida de Dios, el poder cambiar, transformar la cultura de un mundo que va a la perdición. Entonces, hoy vamos a hablar de lo que es la cultura de la casa bajo la mente de Cristo. Decíamos recién de Gálatas 2:20, para tener la mente de Cristo, para obtener la mente de Cristo, necesito morir, porque al morir muere el yo, mueren mis pensamientos, mueren mis sentimientos. Dice, con Cristo, dice Gálatas, Pablo escribiéndote a los Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando decimos vive Cristo en mí, esto necesariamente tiene que ver con una cuestión muy específica que usted y yo la vamos a entender enseguida, que es la voluntad. Cuando yo muero, lo que comienza a funcionar es la voluntad de Dios. Y este es el principio que vamos un poco a ver hoy. La voluntad de Dios es dejar de hacer lo que yo creo que tengo que hacer, de lo que yo creo que Dios me está diciendo que haga, para empezar a hacer lo que Él quiere que haga. Entonces uno puede ir, y le voy a invitar a que me acompañe porque me va a ayudar a leer, así yo descanso un poco, Romanos 12, el versículo 2. Empezamos a vislumbrar que estamos haciendo la voluntad de Dios, no cuando salimos a África a predicar. Eso va a ser el fruto de la voluntad de Dios. Te invito a que alguien que lo tenga lea Romanos 12, versículo 2. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bien, gracias. Dice la palabra que el principio de hacer la voluntad de Dios es no conformarse a este siglo. La palabra conformarse a este siglo es no hagas las cosas que se están haciendo, no sigas la corriente, no te metas adentro de la cultura de este mundo. A mí me enseñaron por muchos años que meterme en la cultura de este mundo era, por ejemplo, prohibido ir al cine. Me enseñaron por muchos años que la cultura de este mundo era, por ejemplo, si vas a la iglesia, las mujeres tienen que usar pollera. Esa era la cultura, eso era la cultura en la iglesia. Para ir a la iglesia tenía que ser Jesús y tres más, no tenías que tomar alcohol, porque está lleno de borrachos. Tenemos acá el testimonio de un hombre que ha sido alcohólico y que Dios lo transformó, y él puede tomar una copa de vino. ¿Sí? Es así, gloria a Dios. Pero nosotros nos hemos llenado de tantas cosas que al final el hombre ha visto que somos fanáticos religiosos. Y eso no es cultura. Poner cara de bueno acá en la iglesia y hacerte el santo no te hace mejor. No tiene que ver con la cultura del reino. El principio de la cultura de ser un transformador de las cosas es hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios se fundamenta, se planta
tiene su cimiento en el morir al yo. No te conformes, es decir, no tomes la forma de este siglo, de las cosas que están en la sociedad, no te conformes. Podríamos estar hablando hasta las 3 de la mañana acerca de esto. Porque el tomar la forma o conformarse o el tomar la forma del siglo, de la sociedad, tiene que ver con muchas cosas que son sutiles. En la sociedad hoy te hablan mal de todo. Es decir, a ver, el poder tener una charla con una persona cuando te cruzás es tan difícil como hola, ¿cómo le va? O chau. ¿Sí? Esta es la charla que tenemos con la gente. Pero cuando tenemos confianza con alguien, se plantean algunos temas en los cuales nosotros nos involucramos, como es, por ejemplo, el gobierno. Hablar mal del gobierno, hablar mal del barrio, de los robos que hay en el barrio. Y nosotros, culturalmente, somos luz del mundo. Culturalmente, nuestro hogar, que es el principio, como decíamos el otro día, el primer lugar donde vamos a cambiar la cultura, donde vamos a cambiar la forma de pensar, la forma de sentir, es nuestra casa. Si yo en mi casa, nada de lo que no suceda en mi casa va a suceder en la iglesia. No porque en la iglesia tenemos que ir todos bien, porque si no, y si no sucede en tu casa, no están bien en tu casa, ¿qué va a suceder en la iglesia? Y la iglesia no va a estar bien. No, porque eso tiene que ser responsabilidad del pastor, no, tiene que ser responsabilidad tuya también. Porque si no, estamos en un problema serio, porque vamos a creer que nosotros no tenemos influencia en nuestro hogar, que la única influencia que vamos a tener es fuera de nuestra casa, lo cual es cierto, tenemos influencia fuera de nuestra casa, pero el primer lugar donde vamos a influir es en nuestro hogar, donde vamos a llevar la cultura, es decir, la forma de pensar del reino, la mente de Cristo, donde la vamos a llevar en primer lugar es a nuestra casa. Entonces, cuando nosotros no nos conformamos al mundo y empezamos a establecer la voluntad de Dios en nuestra casa, quiere decir que vamos a empezar a darnos cuenta que hemos muerto al yo. En estas cosas cotidianas, que son las pequeñas cosas, porque la palabra establece que en lo poco tenemos que ser fiel. La fidelidad no viene en lo mucho, la fidelidad viene en lo poco. Por eso muchas veces nosotros, y esto hago un paréntesis, hablamos de las ofrendas, y no, yo no gano mucho. Mire, no se habla de cuánto tanto o cuánto poco. Se habla de lo poco siempre, se habla de lo pequeño, de lo que parece insignificante. 2 moneditas tiró la viuda y era todo lo que tenía. Pero quiero decir, la fidelidad de Dios la vas a ver, que sos fiel, se va a ver esta fidelidad cuando en lo poco sos fiel. Yo no sé tanto, pero testificá en lo poco, tenés un ambiente, tenés un lugar, tenés un trabajo donde podés manifestar a Cristo, mostrá a Cristo en ese lugar. No necesitas predicar, no necesitas tener la Biblia como conocimiento en la cabeza. Estas son cosas que las venimos hablando hace mucho tiempo y es necesario que la pongamos por obra porque de esto se trata. Y esto mata un pensamiento, mata un sentimiento, mata lo que yo pienso, mata lo que yo siento. Porque yo muero a esto, empiezo a obedecer a Dios. Entonces, la voluntad de Dios, dice como la palabra expresa aquí, que es la buena voluntad o la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Esto es lo que hace la voluntad de Dios. Esto es lo que se tiene que ver de la voluntad de Dios. Esto va a ser el reflejo en mi vida. Estamos hablando de la cultura, estamos hablando de que el principio de la cultura tiene que ser la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios se expresa en obediencia. Yo no, vuelvo a repetir, no hago la voluntad de Dios cuando me voy al África. Ese es el fruto, eso pasa. Yo hago la voluntad de Dios cuando dejo de hacer las cosas que el mundo hace, de pensar como piensa el mundo, de sentir lo que siente el mundo, de sentir lo que siente mi vecino, aquel que no conoce a Dios, y empiezo a traer a mi casa lo que Dios piensa. Entonces, la buena o la voluntad de Dios se manifiesta de 3 maneras. Hay 3 formas en las que vamos a
a ver necesariamente la voluntad de Dios, porque esto es cultura. La voluntad de Dios tiene una forma de expresarse que es tan intangible como tangible. La voluntad de Dios se expresa a través de la confianza. Dice, quiero que me ayuden a leer, a ver quién puede hacerlo, Romanos 8:28. La confianza tiene una fundación, tiene un fundamento. Vamos a leer primero Romanos 8:28, por favor. Quien lo tiene, léalo. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Gracias. La confianza tiene un fundamento que no es la fe. Repito, la confianza tiene un fundamento que no es la fe. La confianza tiene un fundamento que es el amor. Repito, la confianza tiene un fundamento que no es la fe, es el amor. Alguien que confía es porque realmente ama. Sin amor no hay nada. Esto no es solamente para los enamorados. 1 Corintios capítulo 13 dice que todo está valedero, pero sin amor nada existe. Y la confianza tiene una fundación que es el amor. Yo amo y entonces confío. ¿Por qué? ¿Por qué es así? ¿Porque el amor es ciego? No, el amor lo ve. El amor todo lo sufre, todo lo soporta. Esto es mentira, es una mentira del sentimiento que el amor es ciego. No, el amor lo soporta, sufre. El amor nunca deja de ser. Entonces, imagínese esto para alguien que va a confiar. Yo necesito amar para poder confiar y necesito ser amado para confiar. Esto es una cuestión que va acompañada. Nuestra confianza en Dios está fundamentada en el amor. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Y esto es algo que rompe todos los esquemas de nuestra cabeza. ¿Cómo? ¿Y la fe dónde la meto? No, porque la fe es la confianza. Porque yo no voy a dejar de confiar en Dios. O mejor dicho, yo voy a dejar de confiar en Dios si no amo. Y puedo tener toda la fe del mundo. Pero usted lo ve, a ver, quiero que me entienda bien, lo vamos a plantear de otra manera para que se pueda entender bien, porque esto es cultural. ¿Cuánta gente usted conoce que tiene fe en algo? Yo conozco mucha gente que tiene fe, pero en absolutamente tantos y cientos de tantos de cosas. Ahora la cuestión es, ¿ama de tal manera que estaría dispuesto a entregar su vida por eso? Creo que sí. Con los dedos de la mano algún loco que no lo piensa, pues si alguien lo piensa alguna vez no lo hace. Y esto es necesario que el Espíritu nos ministre porque rompe una estructura que necesitamos establecer. Sin fe, dice, o sea, sin confianza, sin fe es imposible agradar a Dios. Y esto se plantea en el ámbito, y volvemos un poquitito hacia atrás, cuando estábamos hablando de que el tiempo en el que estamos viviendo, Dios ha quitado de nuestra mente el pare de sufrir. Esto déjeselo a los brasileros. Pero nosotros avanzamos sobre un tiempo en el que la iglesia está siendo sacudida por diferentes cuestiones. Y Dios nos está sacudiendo cada vez más porque no entendemos el principio de lo que es la cultura del reino en cuanto a lo que es confiar. Vos confiá porque yo te amo, vos confiá. Alguien va a confiar en mí de acuerdo al amor que yo le dé. Mira qué interesante que es esto, porque si nosotros vamos a hacer lo que alguien quiere, lo vamos a hacer por amor.
Porque de esto se trata lo que Dios está trayendo en este tiempo. Dios necesita gente que ame. Si alguien ama es porque está confiando. No importa lo que pase, Señor, yo lo voy a hacer en tu nombre. Wow, si eso no es confianza. Imagínense a Jesús, quiero que usted no lo imagine, lo pueda ver. Padre, pasa de mí esta copa. Hasta 3 veces, Padre, pasa de mí esta copa, pero al final Él dijo, no se haga mi voluntad. Y Él se vio amado por el Padre. Porque dice justamente la palabra que Él vio más allá de lo que iba a sufrir. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, lo que había allá delante, no escatimó la muerte, sino que avanzó sobre la muerte. Es decir, alguien que ama y que es amado, como Pablo, dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Estamos entendiendo este principio? Es un principio que rompe estructura en nuestra cabeza porque nos saca de la comodidad. Por eso Romanos, leíamos en Romanos, dice, no te acomodes. No estamos acá para estar cómodos, para decir lo que viene es mejor. Gloria a Dios, ya lo sé que lo que viene es mejor. ¿Está mal eso, pastor? No, está perfecto. Pero no te acomodes en ese principio porque no es lo que Dios demanda. Es un principio para acomodarse y quedarse en la iglesia toda la vida y construir más templos y poner más luces y tener más músicos y hacer que todo lo que está acá adentro funcione más lindo, pero la verdad está afuera. Nosotros hemos sido mandados a salir, no a quedarnos adentro. Y quien necesita cultura no es la gente. Primero necesitamos reculturalizarnos, o sea, reevangelizarnos. Necesitamos saber de qué estamos hablando para poder ir afuera a contarle al mundo. La segunda cuestión, la primera es confianza, o es confiar. La confianza no está fundamentada, bueno, ahí podemos hablar del fundamento, en la fe, sino en el amor. En el amor que Dios tuvo para nosotros, en el amor que Él pensó en vos y en mí. Todo lo que fue hecho tan fácil es San Juan capítulo 4, ay, Dios es amor y todo lo que Él hace es amor y porque Dios nos amó y bla, bla, y el amor, ¿y para qué esto? Para conocer, para tener una cultura de conocimiento, de conocemos versículos bíblicos, esto lo tenemos que llevar, conocimiento bíblico, esto lo tenemos que llevar adelante. Es decir, mi vida, que es una vida que por ahí tiene 35.000 problemas, va a estar fundacionada en el amor. Si Dios me ama, no me va a dejar. Conocemos casos de enfermedades extremas en las que las personas dicen, bueno, Dios se olvidó de mí. Y es en ese momento, en el momento extremo, donde yo tengo que recordar que Él me amó hasta el fin y que mi vida trasciende la muerte. Es difícil, pastor, y nadie dice que es fácil. Pero son en los momentos críticos de la vida donde yo tengo que confiar. ¿En qué? En el amor que Él me tuvo. Entonces el fundamento ya no va a ser en ver las cosas, en los milagros que Dios puede llegar a hacer, que los va a hacer, sino en que Él me ama, porque el techo y el piso de la confianza es el amor. Porque si no hay milagro, ¿no me va a amar? Sí, me va a amar. Porque mi confianza en Él y tu confianza tiene que trascender la muerte si tenemos que pasar por un momento difícil. Digo, de una enfermedad terminal. Tengo que prepararme para esos momentos, tengo que ver esos momentos, aunque no llegarán. Pero hablamos de eso, hablamos de situaciones económicas, hablamos de situaciones familiares. ¿En qué voy a confiar? ¿En mi pensamiento que las cosas tienen que hacerse de esta manera? No, en el amor que Él me tuvo y en el amor que yo tengo que manifestar para ser confiable y para terminar confiando en Él, para entender que esa es la voluntad de Dios. Porque no voy a esperar las cosas como yo quiero, yo voy a confiar, aún más allá de lo que me está pasando. La segunda cuestión tiene que ver con la voluntad de Dios es seguir. Y esto es una cuestión que básicamente me vas a ayudar a leer Mateo 16, 24.
Y esto va direccionalmente con el principio de la voluntad de Dios, que es obediencia. Acá teníamos Romanos 8:28 y acá Mateo 16:24. Y alguien que busque Lucas 9:23. Mateo 16:24, Lucas 9:23. Vamos, ayúdenme. Mateo 16:24. Vamos. Este es el principio, el segundo principio, o digamos, la forma en que la voluntad se manifiesta. La primera es el confiar. Nosotros vamos a ver que estamos haciendo la voluntad de Dios cuando confiamos fundacionado en el amor. Es decir, cuando entendemos que más allá de las circunstancias vemos que Dios nos cubre en su amor y avanzamos. La segunda cuestión tiene que ver con el seguir, y esto es obediencia, es decir, acá ya está ligado directamente a la muerte, es decir, yo muero. Voy a seguir adelante, ¿por qué? Porque cancelo. Y no en el dicho de cancelar, de estas cuestiones que a veces se hacen en la oración, de la boca para afuera, ¿no? Cancelo los decretos del enemigo. Acá no está en juego el enemigo no tiene parte ni arte con nosotros. Yo hoy tengo la cabeza de Satanás debajo de mi pie. Mientras yo no le dé lugar a Satanás, mientras yo no abra la puerta de mi vida, Satanás no tiene arte ni parte, ni en tu vida ni en la mía. El tema es cuando yo vivo dándole alguna puertita, alguna ventana a Satanás, él entra y toma autoridad, entonces tengo que reprender y tengo que mandar a hacer cosas que no están en el espíritu. No, porque esta casa está llena de cosas. ¿Qué cosas? Mi casa está bendecida por Dios. Yo no abro la puerta de mi casa, de mi vida, y menos de mi casa a Satanás. Y todas las cosas que vienen como prueba de parte de Dios para que yo sea perfeccionado en la fe. Esto es una cuestión de algún vivo que después te dice, andá y ofrendá y pactá a Dios para que nadie te toque. Mentira del diablo. Esto también es cultural, esto la iglesia lo ha traído como cultura para enriquecerse. No es lo que Dios establece en su palabra. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas han pasado, aquí son todas hechas nuevas. Mientras vos empieces a crecer en fe, no cedas a la tentación que viene de tu pensamiento. Cuando vos tenés la mente de Cristo, ya aboliste, terminaste tu pensamiento. Decíamos entonces que justamente esto tiene que ver con Mateo 16:24, es decir, tomar tu cruz y seguir, avanzar, es decir, morir a lo que estás pensando. No, pero esto yo no puedo, porque usted no sabe a mí lo que me pasa, a mi familia. Mire, tome su cruz, muera ese pensamiento. Yo muero este pensamiento ahora. No es mío este pensamiento. Yo renuevo en mi vida el seguir. El seguir es direccionalmente establecido sobre esta palabra de Dios. Esto es un tema lineal. Yo sigo la vida, no me detengo por circunstancias. Bueno, puedo pasar momentos de flojedad, sí, claro, pero tengo que seguir. Tomá tu cruz, es decir, morí y seguí. Alguien que me lea Lucas 9:23 y vamos a tener un pequeño break, ¿sí? Para tomar algo allí. Lucas 9:23. Entonces dijo a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. En otra versión, más claro que el agua clara, ¿no? No que el agua turbia. Deja tu forma de vivir. ¿De qué manera estás viviendo? Otra vez como pusimos allí, ¿no? ¿En qué posición estamos? ¿Qué todavía estamos pensando? ¿Qué cosas de la sociedad que se nos metieron adentro de nuestra familia, de nuestra vida? Cosas que nuestra familia está haciendo que no tienen que ver con Dios. Vamos a necesitar morir a esas cosas.
Yo no voy a influenciar en mi casa si sigo todavía las costumbres que no son de Dios, si todavía tengo metido una forma de vivir que no es la forma de vivir que Dios quiere, y esto es seguir. Yo necesito seguir. Por años personas, por eso decía yo, 20 años de cristiano y todavía están como Ludmila, pequeñitos. No es que sea malo estar como Ludmila, es pequeña. Ella tiene que crecer, sus padres le tienen que dar alimento, consejo de Dios. Ella tiene que crecer, tiene que avanzar, tiene que estudiar, tiene que... ¡Wow! Todo el proceso que hemos pasado nosotros. Y hay cosas, mire, y el padre hace cosas que no deben ser permisivas para sus hijos. Bueno, no quiere estudiar más, que no estudie más. No, dele con un palo en la... No lo haga eso, pero digo, insístale para que estudie. Hay cosas que los padres nosotros hemos dejado, bueno, déjalo, no quiere, no, estudie, vamos a orar, vamos a arrodillarnos, somos hijos de Dios. Tenemos una cultura, o sea, tenemos una forma de pensar que trasciende. No volvemos como Don Chicho de acá a la esquina, sino que bueno, déjalo, que vaya a levantar paredes. ¿Está mal? No, está muy bien. Pero en la cultura del reino nosotros nos vamos a arrodillar y a decir, Señor, queremos que se haga tu voluntad y no la nuestra, porque queremos seguir. Nuestra meta es avanzar, es caminar, es no parar. Y la tercera de las, y tenemos un break y dejamos ahí, después seguimos, tiene que ver con revelar. Y acá paramos y seguimos ahora en 10 minutitos, tenemos ahí para tomar café. Bueno, entonces estamos hablando de la cultura de la casa bajo la mente de Cristo. Esto rompe estructuras porque ya no es lo que pensamos nosotros, sino lo que Cristo piensa. Y quiero hacer un paréntesis acá porque no se trata de, a ver, ahora voy a pensar como piensa Cristo. No tiene que ver con lo que tenga que cumplir, no tiene que ver con requisitos. No tiene que ver con cuánto conozco o no conozco de la Biblia. Sí, esto que hablábamos hace un rato, de que siempre hemos estudiado pero nunca le hemos conocido a. Y justamente se trata de esto, ¿no? De empezar a cambiar los esquemas mentales nuestros, que necesitamos tener más tiempo de intimidad con Dios. Menos Facebook para ver prédicas, menos estas cosas. La verdad, es menos de esto. Porque con lo poco que conocemos, Dios quiere que ese poco que tenemos lo usemos, porque en ese poco somos fieles. Entonces, yo siempre repito esto, no se trata de escuchar música cristiana, está bien, a ver, ¿está mal, pastor? No, está bien, siga escuchando música cristiana, siga escuchando radios cristianas, siga poniendo prédicas, está muy bien eso. Pero eso no te llena. O mejor dicho, sí, te llena de un conocimiento pero no le conoces a Él. Y realmente cuando uno empieza a ver a Jesús en esto, Jesús pasaba tiempo con el Padre. Él buscaba los rincones, Él buscaba la montaña, se iba del otro lado, o sea, estas cuestiones que tal vez nosotros decimos, uy, pero es imposible por el tiempo, y hacételo el tiempo. No hay... Nosotros en algún momento vivimos en el tiempo, hasta acá de actividades, de cosas, y pensamos que eso era hacer la voluntad de Dios. Y nos dimos cuenta que no. Porque necesitábamos transformar nuestra familia, no transformar otra cosa que no nos pedía Dios otra cosa. Y en esto poder entender que la voluntad de Dios es justamente su obediencia. Cuando vos no entendés lo que es la voluntad de Dios, pensá en la palabra obediencia, ahí la va a relacionar, a veces por relación nosotros empezamos a entender las cosas. No le busquemos otro sentido a la voluntad de Dios que no sea obedecerle a Él. Y acordémonos del Getsemaní, del huerto de Getsemaní con Jesús.
Padre, yo no quiero obedecerte, Padre, yo no quiero obedecerte, quiero hacer otra cosa, papá, esto es difícil para mí. Pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que vos querés, eso es obediencia. Entonces, dentro de la obediencia decíamos que está la confianza, la confianza no tiene un fundamento en la fe, sino en el amor, está el seguir como un aspecto esencial de la voluntad de Dios. Yo voy a entender que estoy empezando a hacer la voluntad de Dios cuando confío, porque cuando mi fundamento es el amor, cuando yo amo más allá de lo que... Y bueno, es difícil lo que Dios me da para hacer, pero yo confío. La prueba esta es muy dura para mi vida. Confía, Él te ama. Amale vos a Él, va a llegar hasta el fin. Y el seguir, ¿no?, que tiene diametralmente que ver con su voluntad, que es obedecerle. El seguir es ya no hacer lo que yo quiero. Hago la voluntad de Dios cuando no hago lo que yo quiero. Ahí estoy empezando a hacer la voluntad de Dios. Ahí la voluntad de Dios comienza a ser agradable y perfecta. Porque ese es el producto, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Va a ser agradable, va a ser algo que a mí me dé placer y va a ser exacto, va a ser perfecto lo que yo haga. Y como decíamos recién en cuanto a lo que es revelar, que es otro de los aspectos que tienen que ver con la voluntad de Dios. Y ahí me va a ayudar. Vamos a leer Efesios capítulo 1. Vamos a ver algunos aspectos de lo que es la revelación. Hoy la revelación parece como que fuera algo para exquisitos nada más. Y revelar es mostrar. Eso es revelar. Revelar es poner lo que estaba en secreto o en oculto a la luz. Dice Efesios capítulo 1. Versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y acá empieza la revelación en nuestra vida. Dios empieza a mostrar, esto es mostrar. Nosotros fuimos escogidos antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Podemos seguir hasta el versículo 13, pero Dios empieza a contarnos que el efecto de nuestra vida en Él está establecido antes de que todo fuera. Y esto rompe un mito sobre nuestra vida, porque entonces empezamos a entender que la voluntad de Dios para mi vida va más allá del trauma que yo haya tenido en mi nacimiento. Que lo que Dios trae no es el fruto de una violación, de padres que no me deseaban, que llegué en un momento errado, de que tuve un tiempo malo en mi vida, sino que establecidos en el Espíritu, ahí está, ya largo. Exactamente. Traído en el Espíritu de parte de Dios es que yo tengo que empezar a conocer estas cosas que están en su palabra y las cosas que aún no están en su palabra. Yo recuerdo el acontecimiento de Pedro, cuando Jesús pregunta: ¿quién dice los hombres que soy yo? Y bueno, uno dice que soy Elías, otros dicen que eres Moisés. ¿Y ustedes quién creen que soy? Y Pedro le dice: tú eres el Hijo, el Cristo el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y se acuerdan lo que le dice Jesús? Bien, Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Necesitamos hoy empezar a conocer, es decir, necesitamos empezar a recibir la revelación de parte de Dios en cuanto a esto. Mateo 16, 17, alguien que lea, por favor. Acá Efesios 1, del 3 al 13. Y Mateo
16, 17. Por favor, alguien que lo lea. Esto es una cuestión que nosotros tenemos que ver a ese Dios que conoció, que habló, a ese Jesucristo que habló Pedro. Es decir, esto es una cuestión de principio para nuestra vida. En nuestra vida nosotros tenemos que conocer a Dios, no por lo que vengamos a estudiar a la iglesia, sino por el tiempo de intimidad que vamos a tener. Cuanto más intimidad tenga vos con Dios, más le vas a conocer a Él. Lo que vamos a hacer acá en la iglesia es capacitarnos. Lo que venimos a hacer acá en el Espíritu es atraer capacitación, es decir, capacidad que tiene nuestro Espíritu de saber quién es Él. Lo que estamos haciendo ahora, lo que yo estoy haciendo ahora, no es una transmisión de conocimiento, sino una impartición del Espíritu. Va a ser en tu vida lo que sea, porque si vos tenés un espíritu cerrado y cuadrado que ve las cosas, que se muestra por lo que se ve y no por lo que no se ve, entonces estamos entendiendo en este tiempo que tu vida tal vez necesite cambiar en esto. Y esto es cultura, porque esto es empezar a ver las cosas en mi casa de otra manera. Yo necesito más ver en mi casa las cosas que no se ven que en las que se ven. No tengo que ver demonios en mi casa. Cuando vos llevas la presencia de Dios a tu casa, no hay demonio que venga a tu casa. Satanás no tiene autoridad sobre los hijos de Dios. Tiene autoridad en la medida que una vida le dé autoridad. Y en esto quiero hacer una aclaración porque tiene que ver con que la voluntad de Dios siempre va a estar expresada en la confianza y en el poder seguir, es decir, en el poder amar y en la obediencia. La voluntad de Dios está expresada en el amor que yo doy a las personas. Ya vamos a ver en otro momento algo específico en cuanto a esto, y en el amor a Dios y en la obediencia a Dios. Básicamente eso es lo que estamos viendo hoy. No estamos hablando del amor hacia la familia, estamos hablando del amor hacia Dios. Mi amor a Dios marca el nivel de confianza que yo tengo en Dios. Mi obediencia a Dios marca la disposición de mi espíritu a seguirle a Él. Cuando Pedro escuchó la voz de Jesús que le decía, Pedro, deja todo y seguime, él obedeció al momento. Lo primero que tenemos que ver en nuestra vida en cuanto a la voluntad de Dios es el amor y la obediencia, es decir, el estar dispuesto a confiar siempre y a seguirle siempre, porque en la medida que esto funcione, entonces vamos a ver cómo Dios se revela, se empieza a mostrar. Cuanto más amor, más intimidad va a haber con Él. En la intimidad de un matrimonio, de una pareja, lo que se manifiesta es el amor, pero ¿qué sucede? Hay algo en la intimidad, que es donde se revelan las cosas que nadie conoce, donde se muestra todo aquello que yo necesito, donde se muestra todo lo que voy a dar. Nuestra vida en el Espíritu funciona de la misma manera. Nosotros, esto es una cuestión que debe ser tan natural ahí afuera como para alguien decir una mala palabra. La medida de... Estas son, es decir, el tener una boca que no diga malas palabras o que no lastime o que no agreda, no marca la diferencia en nadie, porque hay personas que se cuidan en esto. En cambio, cuando yo vivo en confianza y en obediencia, es decir, cuando yo confío y sigo, estas cosas son naturales para mí. Entonces no tenemos que hablar de lo sobrenatural. El orar por una persona que está enferma y que la persona se levante, tiene que ser algo natural. No tenemos que hacer la noche de los milagros para que eso suceda. Porque eso sucede en vos y en mí.
Una de las cosas que me apasiona ver es, dice que la sombra de Pedro, ¿sabe lo que pasaba? Pasaba, ¿no? Y la gente ponía la ropa, pero para que la sombra solamente. La gente se había comenzado a acostumbrar a esto. Las personas se acostumbraban porque dice la palabra que eran muy pocos los que seguían. Había muy pocos los que seguían. Llegó un momento, al principio 3.000, se convertían 5.000, se empezaron a convertir, pero después ya era peligroso seguir a los cristianos. Entonces, la gente se acercaba porque les encantaban los milagros y muchos eran sanados. Pero no todos se agregaban. Porque dice que el Señor era el que llevaba a los que realmente se convertían. Esto nos habla, más allá de lo que sea. Yo me acordaba el otro día, cuando estaba preparando este tiempo, de la historia de Ruth y Noemí. ¿Se acuerdan? El esposo de Ruth, había hambre en la tierra de Israel y el esposo de Ruth decide llevarse a la familia y dice, para acá nos vamos a morir de hambre, así que nos vamos. Esas decisiones apresuradas de los sacerdotes no, esto está todo mal, vámonos de acá, hagamos otra cosa porque vamos a hacer lo que yo quiero. O sea, de esto nada. Él decidió llevarse a su familia a otra tierra, se asentaron en la tierra y había abundancia de comida, así que estaban perfectos, porque hicieron lo que él pensaba. Al poquito tiempo se murió el esposo de Ruth, y un poco más adelante los 2 hijos que se habían casado con 2 mujeres, también se murieron, o sea que se quedaron 3 viudas. Ruth y Noemí estaban entre ellas, ¿no? Pero yo pensaba esto de esta expresión de la voluntad de Dios, ¿no? Es decir, hay decisiones a veces que se toman en la vida que son soluciones almáticas. Son cuestiones almáticas. Aquellas personas que van teniendo como un turismo eclesiástico, ¿no? Porque no se encuentran bien en ninguna iglesia y van dando vuelta por todos lados, son decisiones almáticas. Porque vamos buscando a ver en qué lugar el alma nuestra se va a sentir a gusto. Y no pensamos en la voluntad de Dios. Por esto que estamos hablando, ¿no? Pero esto es una cultura que tenemos que arrancar de nuestra vida. Y usted sabe que al final de la historia dice que volvieron a Israel, volvieron a la tierra de Israel, porque Dios había bendecido con abundancia, es decir, no supieron esperar. Ellos siguieron el pensamiento del hombre que pensaba que allá íbamos a estar mejor. No estuvieron dispuestos a esperar, no estuvieron dispuestos a amar a Dios. Señor, acá nos pusiste, acá nos vamos a quedar. No vamos a ir a ningún lado, vos nos vas a bendecir, vos nos vas a cuidar. Es decir, la desesperación del alma de ver que las cosas mejoren es superior a la voluntad de Dios. Y si nunca hubiese vuelto, la historia de Ruth no hubiese tenido aquella historia final en la que sabemos que ella conoció a un hombre y se casó. Y realmente ahí empezó a tener un diseño genealógico en la vida de Jesús. El propósito de Dios trasciende nuestra mente. Y estas son cosas que culturalmente, es decir, que nosotros en el pensamiento la tenemos que arrancar y quitar de nuestra vida. Porque Dios va más allá de lo que estamos sintiendo, pensando nosotros, porque Él es el que diseñó, como después lee en tu casa Efesios capítulo 1. Nuestra vida trasciende lo que estamos pasando en este momento, nuestra vida supera lo que está, la cruz superó, trascendió lo que estás viviendo ahora. Es trascendente, esto es una cuestión de trascendencia, es decir, no tiene que ver con lo que mi alma está sintiendo. Ay, mira el momento por el cual yo estoy pasando, qué difícil. Y uno puede sentir eso en su alma, pero el Espíritu nos tiene que atravesar. Porque la cultura del reino, es decir, el pensamiento del reino es yo estaré contigo todos los días hasta el fin. Hoy vamos a terminar viendo lo que son los aspectos más conocidos de la voluntad de Dios. Esto es una cultura que es básica.
Primera Timoteo 2, capítulo 2, versículo 3 y 4. Ayúdame a leerlo, por favor. Primera Timoteo capítulo 2, versículo 3 y 4. Porque esto es bueno, agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al arrepentimiento de la verdad. La voluntad de Dios es la salvación del hombre. Eso está dentro de, es un concepto básico y es un concepto principal, un principio. Es lo primero, es decir, es como hablaba yo hace un ratito, hay personas que se quedaron en la salvación entendiendo que la salvación es el día en que se convirtieron. El día que se conocieron a Jesús, ese es el día absoluto y es el testimonio. No, porque yo vivía en medio de la mugre. Son maravillosos para conmover el alma. Producen en personas que se identifican con eso una sensación maravillosa, pero eso es el principio de la salvación, es decir, el hecho de recordar el día que te convertiste es el principio de la salvación. La salvación es un estado de vida, es decir, es la cultura que nos va a movilizar hasta que estemos en el cielo, a salvo. Vamos a terminar la salvación cuando Cristo nos lleve, a través de la muerte o cuando Él venga a buscarnos. El evento que sucedió cuando tu vida fue cambiada es el principio. Esto es lo elemental, es lo que Dios quiere, que todos vayan a ese principio, que todos se arrepientan, que crean en Él como el Salvador y Señor de su vida. Efesios capítulo 5, versículos 17 y 18. A ver, alguien que me ayude, por favor. Efesios 5, 17 y 18. ¿Sí? ¿Alguien lo tiene? Dale. En lo básico, la salvación, el evento, el haber creído, el haberme arrepentido, es lo primero. Lo segundo es la llenura del Espíritu Santo. Eso es parte de la voluntad básica de Dios. Esto es algo básico en la voluntad de Dios. Esto es una cultura. Estas cosas que vamos a ver es cultural. Esto es, si con esto ya está. La llenura del Espíritu Santo. Bueno, a ver, ¿te llenaste del Espíritu Santo? ¿Estás lleno del Espíritu Santo? Mire, el anhelo del corazón, por eso es básico. Nosotros recibimos cuando aceptamos a Jesucristo, Efesios capítulo 1, cuando aceptamos a Jesucristo, versículo 13, cuando aceptamos a Jesucristo como Salvador y Señor, recibimos el sello del Espíritu Santo. Hay algo que completa nuestra vida, porque se vacía el yo, es decir, muero a mí, morí a mí, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, muero a mí. Si eso no sucede, es una vida que sigue todavía teniendo no solamente la cultura, sino sigue teniendo la vida del mundo. La voluntad de Dios es que todos seamos llenos y eso, la llenura es una cosa constante, permanente, no es un evento. La salvación no es, el principio es el día que te convertiste. Ahí comienza tu salvación, es la puerta. La gente vive todavía acá. Se arrepintió de sus pecados y un día va a ir al cielo. Muchos ni creen en esto. Los hermanos libres hablan, es un espanto hablar del Espíritu Santo porque es pentecostal eso. Santidad, la tercera cuestión que tiene que ver con lo básico. Voy a completar mi vida de santidad. Es algo básico, hermano, es voluntad de Dios. Primera Tesalonicenses 4, versículo 3 al 7. Estas son cuestiones básicas, culturales, que se han hecho como una especie de dogma, de doctrina, que
es como decir, bueno, si tenés esto, lo tenés todo, lo cual es cierto, pero no es suficiente. Porque ninguna de estas cosas son situaciones exclusivas. Esto es el principio nada más. Tenemos que crecer, tenemos que madurar, porque si no nos vamos a quedar en la edad de Ludmila. Nos vamos a quedar como niños. A ver, Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 al 7, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad. Bueno, y allí habla de la inmundicia, de las cosas que son desechables, porque nosotros tenemos el Espíritu Santo, pero dice la voluntad de Dios es que seamos apartados. ¿De qué cosa tenemos que ser apartados? Del pecado. El pecado no convive, yo morí al pecado, el pecado ya no es mío. La santificación o la santidad es vivir sin pecado, una vida que no se contamina con el pecado. Por eso la palabra dice que vamos a ver culturalmente, nosotros vamos a entender la cultura del reino cuando realmente no tengamos nada que ver con el mundo, pero no porque nos hagamos, no, hermano, usted es un pecador, no, el vecino de allá, que no. Nosotros vamos a ir a llevar la luz a ese lugar, pero no tenemos nada que ver con el pecado que hay en ese lugar. Estas cuestiones tienen que ser una dinámica nuestra de vida, por eso esto tiene que ser cultura en nuestra vida, la santidad del principio. Separarnos del pecado desde el principio. Yo no concibo personas que se convierten y siguen fumando, siguen teniendo relaciones con mujeres que no son su esposa. Usted me dice, no, pastor, eso no pasa. Sí pasa. Dados al alcohol, su verborragia, algo tan sencillo, las palabras son deshonestas, se tratan de mala forma, o sea, todas estas cuestiones es parte del no pecado, es decir, no hay pecado en mi vida. La cuarta cosa que tiene que ver con eso es someterse a lo bueno. Es algo básico. Es algo básico de lo que es la voluntad de Dios. Primera Pedro capítulo 2, por favor, alguien que lo busque. Primera Pedro capítulo 2, versículo 13 al 15. Es algo básico, es decir, someterse a lo bueno. Bueno, para esto es elemental. Bueno, ¿cómo se expresa en tu vida esto, en la cultura? ¿Cómo te enfrentás en el lugar donde labura cada uno, donde estudia, en el mercado, en los mandados, en las compras? ¿Cómo expresamos esto? A ver, si alguien puede leerlo, por favor. Someternos a lo bueno es esto, hacer el bien. El principio acá tiene que ver con las autoridades, es decir, esto que hablamos un poco al principio, ¿no? El criticar, el mezclarnos en medio de la verborragia, de que está todo mal, que no sirve para nada, que mejor los Kirchner, que Cristina lo que hizo, Mia Macri, lo que o sea, toda esta estupidez humana, mental, que lleva al hombre a perderse, de someterse a lo bueno, porque en realidad nuestro enfoque no está hacia las autoridades de esta tierra, que son puestas por Dios, sino está a hacer lo bueno, es decir, comenzamos a someternos, ponernos bajo la mirada de Dios en hacer las cosas para bien. Esto es un principio de la voluntad de Dios. Yo no me mezclo con estas cosas, por más que mis ideas políticas las tenga tan claras, yo no me mezclo con estas cuestiones, porque no tienen que ver conmigo. Un cristiano no debe meterse a la política, un cristiano culturaliza, es decir, un cristiano enseña lo que es la vida de Cristo. El meterme adentro de la política es hipocresía. Yo transformo la política. Daniel, ¿se acuerdan? El profeta Daniel transformó el pensamiento de un imperio poderoso como el persa, porque trajo un mensaje directo de Dios. Él no dijo, bueno, ahora no, él dijo, vamos a hacer estas reformas, va a pasar esto, va a venir aquello. Y el rey se dio cuenta y dijo, che, yo voy a sacar a toda la mugre que tengo y lo pongo a él.
¿Y saben lo que hacía el emperador persa o el rey persa? Lo escuchaba Daniel. Pero no porque Daniel se metió en política, porque él transformó la política, transformó lo que era la cultura de un reino que no tenía a Dios. Y aún en medio de todas las acusaciones, Dios siempre fue más. Y la última cuestión que tiene que ver con algo básico, y esto nos va a pegar, sufrimiento y padecimiento. 1 Pedro 3:17. Primera Pedro 3:17. Esto es básico de la voluntad de Dios. Ay, yo ahora que conozco a Dios, Él está conmigo, Él está con nosotros donde quiera que vayamos. Pero ¿qué dice 1 Pedro 3:17 y 2 Timoteo 3:12? Cuando vos vas a hacer lo bueno, cuando vos te sometés a lo bueno, vas a tener todo en contra. Che, mirá, si alguien te pega en una mejilla, dale la otra. Es un idiota, para el mundo. Si alguien te pide llevarme una carga, una milla, llévasela 2. Es un idiota, para el mundo, claro. Vas a empezar a sufrir, vas a empezar a padecer. Soy el tipo que no tiene relaciones sexuales en el trabajo, todos tienen relaciones sexuales en el trabajo con las mujeres, todos hablan de las proezas que hacen, vos no, sos un tonto. A todos les va bien menos a mí. Económicamente todos progresan, todos tienen más que yo. ¿Por qué tengo que sufrir, Señor? Porque mejor es haciendo el bien que haciendo el mal. Pero yo hago las cosas bien y por eso está sufriendo. ¿Pero qué? ¿Dios no me quiere? Sí, Dios me quiere, pero rompe la estructura de mi cabeza que tiene que ver que lo que yo hago es exitoso siempre. No siempre va a ser exitoso lo que hago. Y la otra palabra, 2 Timoteo 3:12, por favor, y terminamos con esto ya. La cuestión de llevar a Jesucristo a los lugares va a producir... Claro, nosotros vivimos con la puerta abierta. Hay lugares donde hay persecución, donde hay peligro de muerte. Y no estamos hablando de esa muerte. Estamos hablando de aquello que tiene que ver con la burla, de aquello que tiene que ver con el no querer dar a conocer a Jesucristo por vergüenza. ¿Es preferible eso? Es decir, tengo que animarme a empezar a hablar de Él, porque necesariamente eso va a producir en las personas un choque. Y yo tengo que empezar a levantarme de ese lugar, ¿sí? Vamos a terminar este tiempo y vamos a dejar que esto que pasa ahora, en donde el Espíritu nos va a empezar a confrontar esta semana, vamos a dejar que el Espíritu hable a nuestra vida sobre todo lo que hemos estado viendo. Así que les invito a que oremos. Y así